pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. La poesía se parece a la censura, porque también la poesía es el arte de quitar lo que molesta. Pero el poeta es el reverso del censor. El poeta quita las hojas secas y el censor corta las raíces. Con esos versos de Luis Rogelio Nogueras ya está trazado el rumbo para esta conspiración espiritual que llevas por santo y seña la pupila asombrada y a la que eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. Censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. Oh, oh. Ja, ja. La censura no existe, mi amor. Oh, oh. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, La censura no existe. La censura no. La censura. No existe, mi amor, nos decía Juan Carlos Baglietto en este tema y ya estamos entrando así al futuro inmediato. Bienvenido, Joel. Un placer, como siempre. En este programa donde ya está claro que vamos a mirar la censura o las censuras, ¿en qué caso? Sí, porque pareciera que solo existe en unas sociedades, en otras no, ¿no? Pareciera. Y está en todas partes. Bueno. ¿En qué caso nos vamos a situar? No, vamos a tener una persona que ha sido cercana a Cuba y que por eso mismo ha tenido que pagar un altísimo precio de censura, y no solo de censura, de desempleo, de exclusión, que era, de alguna manera, Willy Toledo era uno de los actores principales de la comedia en España. Estamos hablando de hacer todos los años 8, 10 películas, 3, 5 series y quedar totalmente excluido por qué llamado. Solo en todos estos años del 2010 que tuvo una postura que le costó mucho en medio de una campaña mediática atroz sobre Cuba, alguien como Almodóvar se atrevió a llamarlo precisamente por ser una autoridad a la que nadie se atreve a cuestionar para que trabajara en una película. Y creo que otra vez Fernando Trueba, que también es un cameo, o sea, un trabajo sin remuneración en otra película. Han pasado 9 años, ¿no? Del 2010. Y además una campaña también contra él prácticamente en todos los medios de comunicación, los periódicos, las televisiones. Y también ha sido, de alguna manera, eso no lo ha doblegado a él, porque él ha asumido 2 causas que son intocables. Los medios de comunicación que tanto nos hablan de pluralismo, hay 2 temas en España en los que son unánimes. Uno es el País Vasco y otro es Cuba. Y él, en esos 2 temas, ha tenido una posición realmente muy valiente, por lo menos a contracorriente. Desmarcándose de exactamente. Y ha tenido también de señalar cosas que son estereotipos con valentía, de intolerancia hacia determinadas posturas que tienen que ver con la sexualidad, un sector muy conservador, claro, y también lo han hecho pagar un precio por él, aparte de amenazarlo con prisión, juicio, y lo que todo eso implica el capitalismo de gastos.
de persecuciones, y además muchas veces lo ha tenido que hacer en soledad, porque ha tenido también que en medio de ese mundo no ha primado la solidaridad hacia él. Digo, en el mundo de los medios de comunicación, en la industria cultural, ¿no? Vamos a ver entonces sobre este tema que estábamos comentando, la propia experiencia. Exactamente, es una producción que tampoco ha hecho ninguna gran productora, de una producción alternativa de los compañeros de la solidaridad de Euskadi Cuba, del propio compañero Manzanera que ha estado aquí en nuestro programa. No pudiéramos esperar que de un caso como este se ocupe ninguna de las grandes empresas de la comunicación, ni de ninguna de las grandes empresas de la industria cultural. Esto no les interesa. No está en las agendas, y si está es precisamente para todo lo contrario. Gracias, Girón. Vamos a ver el material. En el 2010 fue donde empezó todo, ¿no? Y empezó porque había muerto en una cárcel cubana un preso, se llamaba Orlando Zapata, que había estado durante varios años entrando y saliendo de la cárcel por delitos sociales, digámoslo así, ¿no? Y en este momento, cuando decide empezar la huelga de hambre, la condena por la que estaba preso era por haberle abierto la cabeza a un vecino con un machete, un delito social de los de toda la vida. Sin embargo, los medios de comunicación estaban enviando el mensaje, como no, de que Orlando Zapata era un preso político que había iniciado una huelga de hambre por reclamaciones políticas y en contra de su confinamiento en la cárcel según él y según la oposición cubana, la gusanera cubana, por ser un opositor político. De repente, al día siguiente de que todo esto sucediera, o 2 días después, hubo un acto en apoyo al Sáhara Occidental, al Frente Polisario, al que fue invitado, un acto organizado por la ISGE, que es la Sociedad de Gestión de Derechos de Imagen de Actrices y Actores. Y al entrar en el acto, pues todos los medios de comunicación, que ya sabían que yo apoyaba al gobierno cubano, vienen raudos y veloces a preguntarme sobre la muerte de Orlando Zapata. Entonces a mí se me ocurrió la desfachatez de contradecir las mentiras oficiales de los medios de comunicación del régimen, y tuve la osadía y desfachatez de decir la verdad. Y la verdad es que era que el señor Orlando Zapata no era un preso político, sino un preso social. No sin antes haber sentido mucho la muerte del señor Zapata, de haber dicho que la muerte de un preso en una cárcel es responsabilidad del Estado que lo tiene preso, con lo cual el Estado cubano tenía que haber hecho algo más para evitar su muerte, sin saber yo en ese momento que el Estado cubano ya había intentado, incluso saltándose las leyes del propio Estado cubano, que dicen que el Estado no tiene la potestad ni la libertad de alimentar a un ser humano que voluntariamente ha decidido emprender una huelga de hambre, lo sacó de la cárcel varias veces a intentar evitar su muerte. Eso no lo sabía yo, pero aún así dije que el Estado cubano tenía que haber hecho algo más. Bueno, pues ahí empezó realmente toda esta sucesión de ataques brutales contra mi persona por parte de los medios de comunicación. Con anterioridad yo había también militado en la oposición de la prácticamente totalidad del pueblo español en contra de la invasión, la guerra y la invasión contra el pueblo de Irak. Y ahí ya hubo, por supuesto, ciertos ataques. Lo que pasa es que como éramos una gran masa de actrices y actores, pues apuntaban un poco para todos lados, ¿no? Cuando sucede lo de Orlando Zapata, el régimen y sus medios a su servicio se dan cuenta que es mucho más útil para ellos, en vez de atacar a la colectividad de las actrices y los actores, es mucho más útil para sus intereses atacar a un solo individuo, ¿no? Ese individuo fui yo. Y cuando sucede lo de Orlando, yo estaba en un festival de cine en Melilla. Esa misma noche volví a Madrid. Ya sabía lo que estaba empezando a pasar, llegué a esta casa y empecé a mirar los medios de comunicación. Y, entre otras cosas,
abrían hasta los telediarios con la opinión de un actor sobre Cuba. Y durante 3 días yo no recibí ni una sola muestra de apoyo, por más que buscaba en mis redes sociales, en mi correo, en mi teléfono, en mis mensajes. Y entonces, claro, yo entré en una especie de estado de shock, porque nunca me había sucedido algo así, porque la avalancha de mentiras y difamaciones y de barbaridades que se decían sobre mí fue absolutamente abrumadora. Durante esos días yo estaba aquí en casa y sin saber qué hacer, totalmente mareado de las hostias que estaba recibiendo. Y hasta que en un momento dado leí una carta que habían publicado para mí, dedicada a mí en rebelión.org, firmada por 4 auténticos referentes para mí en aquella época. Uno de ellos ha dejado de serlo, pero en ese momento eran 4 referentes para mí, que eran Pascual Serrano, Belén Gopegui, Carlos Fernández Lidia y Santiago Albarrico. El último es el que ha dejado de ser un referente para mí. Y la carta se llamaba Exigir el silencio a gritos. Y era una carta muy bonita que a mí me emocionó muchísimo y que terminaba diciendo, en contra de lo que tú pudieras pensar, que es exactamente lo que estaba pensando: no estás solo, compañero, y sirvan estas palabras para demostrarlo. No recuerdo si fueron 2 o 3 horas que yo no podía parar de llorar de la emoción de haber recibido por primera vez un apoyo tan potente como ese, de gente que yo admiraba tanto, a los que ninguno de ellos conocía todavía personalmente. Y a partir de ahí, en ese momento, yo pensé: tienes 2 opciones. Una es salir y pedir perdón, y eso incluía mentir sobre lo que había sucedido en Cuba y rectificar, con lo cual traicionar mis ideales, traicionar a la Revolución Cubana, etcétera, 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 pero asegurarme el pan para mi futuro. Pero sabía que esa opción supondría, bueno, que yo seguiría trabajando, volvería a ser el yerno favorito de España y el actor gracioso y cachondo con el que todo el mundo se ríe. Y la otra opción era defenderme, salir a defenderme y reafirmarme en mis convicciones, reafirmarme en mi ideología y reafirmarme en mi defensa de la Revolución Cubana. Y sabiendo que eso me iba a suponer lo que me ha supuesto después, ¿no? Este veto profesional, pero sabiendo que desde luego iba a poder dormir tranquilo, con la conciencia muy tranquila por el resto de mis días. Todos los domingos iba a la ciudad de los chocolates para ir a escalar la montaña rusa, la estrella polar, los carritos locos, todo un paraíso de paz. Me iba a la laguna para navegar con los botecitos en el mismo lugar, magos y payasos, ganas de volar, como los sabios hijos de Jalisco Park. Todo daba vueltas como el carrusel y todos mis amigos girando con él. Pasé mi infancia en aquel rincón, y entre los aparatos buscaba una razón. Por eso la vida solo me enseñó a través del parque lo que nos pasó. A la montaña rusa la quisieron descarrilar con todas las calumnias de la patria potestad. Y luego a mi amiguito el padre se lo llevó a montar el barquito y nunca regresó.
el carrusel y la soñada idea de ser como él. Después el pelo largo, la moda y la confusión. Llegaban a 70 con el sueño del millón. Y así surgió aquel loco que primero nadie entendió, diciendo cosas raras como en aquella canción. La era está pariendo corazón, no puede más, se muere de dolor. Ha pasado el tiempo y solo quedan ya aparatos muertos puestos a tirar. Porque no fui payaso, ni mago ni aviador. Sigo dando vueltas sin pensar quién soy. Y así tengo enemigos que me quieren descarrilar, haciéndome la guerra porque me puse a cantar. Pero pongo la historia por encima de su razón y sé con qué canciones quiero hacer revolución. Aunque me quede sin voz, aunque no me vengan a escuchar, aunque me dejen solo como a Jalisco. Carlos Varela trajo una pieza antológica suya, Jalisco Park, y podrás llevar de este trovador música en formato MP3, pues te la dejamos en la carpeta de los Joven Club. También encontrarás música y videos de los trovadores Juan Carlos Baglietto, Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, y la entrevista completa al actor Willy Toledo, recogida en el audiovisual Estado de Censura. Y bueno, afortunadamente hoy sé que elegí la opción correcta, que fue, de repente, claro, yo en ese momento que trabajaba mucho tenía contactos en todos los medios de comunicación. Y entonces me dediqué a llamarlos y a bastante mosqueado, diciéndoles que llevaban 3 días dándome hostias en todos los medios y mintiendo sobre mí y mintiendo sobre Cuba y sobre el señor Zapata, y que ya estaba bien, que si ninguno de ellos me iba a llamar para poder defenderme, porque ninguno me había llamado. Y bueno, pues a partir de ese momento empecé a recibir llamadas de distintos programas, de distintos medios de comunicación, donde tuve la oportunidad de expresarme, de defenderme y de reafirmarme en mis convicciones, cosa de la que hoy me siento muy a gusto y muy orgulloso, la verdad, sobre todo aliviado, porque si no, no sé qué hubiera sido de mí, la verdad. ¿Por qué yo? Bueno, pues porque, como te decía antes, soy dentro del mundo de los actores el actor conocido, el único actor conocido que apoya la Revolución Cubana. Y además, esto es una estrategia muy antigua, esto ya lo usaban, fíjate qué cosa más curiosa, la palabra fármaco, que viene del griego, viene porque en la antigua Grecia, cuando el poder necesitaba desviar la atención sobre sus mierdas y sobre la opresión que ejercía sobre los esclavos y los siervos, el pueblo trabajador, elegía a un individuo o a un colectivo al que señalar como responsable de todos los males del pueblo. A este colectivo, a este señor, le llamaban fármacos. Y de ahí viene la palabra fármaco, o sea, es la medicina que el poder le da al pueblo para desviar la atención sobre sus problemas reales y señalar a un individuo, en este caso yo, de todos sus males. Con lo cual yo soy el fármacos que ha utilizado el régimen franquista, borbónico español, para atacar y vilipendiar y de alguna manera paliar
la ira del pueblo oprimido, que tiene ya aún fármacos a mano para escupir sobre él toda su rabia y toda su frustración. Bueno, pues el veto profesional se materializa fundamentalmente en la televisión y en el cine. Hace ya muchos años que el gobierno de Aznar se dio una ley, la ley del cine, que obligaba a los medios de comunicación privados a invertir un porcentaje de sus beneficios en cine. Esto que suponía lo que ya muchos advertimos, que era poner en manos o dejar en manos de básicamente Antena 3, Telecinco y Televisión Española, y de sus reducidísimos comités, dejar en sus manos la práctica totalidad del cine español, porque en este momento, si tú no tienes detrás a Telecinco, Antena 3 o a Televisión Española, es prácticamente imposible sacar adelante una película. Entonces el veto se materializa en que los comités y los comités que deciden en estos canales de televisión qué películas se hacen, no solo qué películas se hacen, sino quiénes trabajan en esas películas, pasando muy por encima siempre de la voluntad de los directores, de los productores, de los guionistas, etcétera, etcétera, a no ser que seas Pedro Almodóvar o un superdirector de este calibre al que nadie va a venir a toserle, pero el 99% de los directores, productores de este país están supeditados a los caprichos de quienes mandan en esas 3 canales de televisión. Entonces el veto se traduce en que desde el año 2010-2011, pues yo he hecho una película remunerada en este país, precisamente con Pedro Almodóvar, y un cameo en una película de Fernando Trueba. Eso, el año anterior y los años anteriores al año 2010, a mí se me ofrecían, yo qué sé, 8, 10, 12, 14, 15 películas al año y 5 o 6 series de televisión al año, fácil. Pues desde aquel momento todo eso terminó. Joaquín Sabina con Yo quiero ser una chica Almodóvar. Un poquito antes también con Almodóvar, en el fragmento que veíamos de su película Los amantes pasajeros, que trae la incursión en el cine de uno de los más resonantes directores de la filmografía española, de nuestro protagonista de hoy, de Willy Toledo. Ahora nos vamos con Willy a uno de los espectáculos de los muy valorados premios Goya en tiempos de Aznar y en los tiempos en los que ese presidente español arrastraba a su país a una guerra de otro, a la guerra de los Estados Unidos en Irak, incluso en contra de la voluntad del pueblo español. Vamos a verlo. Bienvenidos a la 17ª edición de los premios Goya. Señoras y señores, con ustedes Alberto San Juan y Guillermo Toledo. Oye, Guillermo, dime. tú y yo habíamos dicho que si hacíamos los Goya era para tirarnos a la piscina. ¿A qué, Cristina? Para tirarnos a la piscina. Sí. Aquí se va a tener que mojar alguien. No. Aquí se va a mojar alguien. Señoras y señores, con todos ustedes, don José María Aznar. Y su bellísimo acompañante. Hola, buenas noches. Me llamo José María Aznar y vivo a 3 kilómetros de Socuellamos, donde trabajo en una carnicería. Ay, Alberto, voy a hablar ahora mismo. ¿Cómo? Voy a decir lo que pienso. Guillermo, estamos en la primera de Televisión Española. Precisamente por eso, Alberto, me da igual que haya ministros y ministras. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a Te lo decirlo. pido por el amor que te tengo. Ni amor ni os
hostias, Alberto. Callen ya, hombre, callen ya, por Dios. Un poquito de consideración. Vamos por Dios. A callar. Hombre. Nosotros hemos venido a premiar a una gente absurda que inventa incendios que no queman y bombas que no matan. No como mi amigo, vuestro amigo, George Bush. Ese cuando lo que mata el padre. Que no dan calambre en la silla. Un momento. Pero, ¿y qué decir de su padre? Bueno, el padre. De casta le viene a calvo, que España mucho mejor en los genes. Aquí Bueno, premiamos hombre. a la hija de Marisol, a la hija de Lola Flores, a la hija de Charles Chaplin. Ellos tienen al hijo de Boom, me cago en sus muertos. ¡Sujetadme! ¿Qué te pierdes? ¿Qué te pierdes? Esto los ahorros en American Express, te lo sé yo. Y este Goya es para Luis Tosar por Los lunes al sol. También se lo quiero dedicar a ese señor bajito que apareció hace un rato por ahí y decirle que si quiere petróleo, que no hace falta ir a Irak, que simplemente con subir a Galicia y lo único que hay que hacer es recogerlo. No hay que matar a nadie. ¡Nunca más! Por último, recordar a los gobernantes que ganar las elecciones no es un cheque en blanco para hacer lo que se quiera. Tienen la obligación de escuchar al pueblo. Y nosotros decimos que somos una gran mayoría y decimos no a la guerra. Gracias. No a la guerra. Bueno, ya lo han dicho varias veces. A mí me gustaría que no me dejarais sola diciéndolo. A ver si es posible. En un programa de radio de la señora Isabel Gemio, yo denuncié, como tantas otras veces, que la Policía Nacional todavía torturaba en dependencias policiales. Y entonces recibí una denuncia de esta organización, SPP, Sindicato Profesional de Policía. Recibí una denuncia por injurias y calumnias. Entonces, como manda la ley, antes de entrar en juicio, se convoca una sesión, un acto de conciliación, que se llama, para intentar, bueno, pues no saturar los juzgados con casos que se podrían resolver en una negociación. Y bueno, pues cuando me llamó mi abogado me preguntó si yo tenía algo que conciliar con estas personas. Yo le dije que absolutamente nada, con lo cual no fuimos al acto de conciliación. A todo esto yo estaba preparando la defensa. Montones de organizaciones contra la tortura se pusieron en contacto conmigo para ofrecerse para lo que se pudiera necesitar, y empezamos a elaborar una estrategia de defensa que, entre otras cosas, suponía que yo presentara a 10 o 12 testigos víctimas de tortura con condenas firmes a los policías que los habían torturado, y preparando toda esa defensa y los informes y tal, porque claro, de repente llegué a la conclusión de que aquello se iba a convertir por primera vez en la historia judicial de este país, en el que un juez tendría que determinar si yo estaba injuriando y calumniando a la Policía Nacional, o sea, si era verdad o era mentira que la Policía Nacional torturaba en este país. Obviamente, las pruebas que íbamos a presentar iban a demostrar muy a las claras que en este país la Policía Nacional todavía tortura. Entonces, claro, como en ese momento estoy completamente seguro de que la policía tenía todas mis comunicaciones intervenidas, pues se dieron cuenta de lo que estábamos preparando, decidieron que los beneficios iban a ser muy inferiores, los posibles beneficios de ese juicio iban a ser muy inferiores a los más que posibles perjuicios que les iba a acarrear a la Policía Nacional, y decidieron retirar la denuncia. Con lo cual demuestra que si peleamos y nos enfrentamos y no asumimos con la cabeza gacha todas y cada una de las denuncias que el régimen vierte sobre nuestras cabezas, pues a veces podemos ganar, ¿no? La segunda denuncia en firme fue de la Asociación Española de Abogados Cristianos por, y cito textualmente, hacer escarnio del dogma de fe de la virginidad y la santidad de la Virgen María. Pues me llegó la primera citación a la que no acudí, me llegó la segunda citación a la que tampoco acudí,
Me pueden llegar 50 más que no pienso acudir, porque no pienso perder un solo minuto de tiempo de mi vida en presentarme ante una organización ultraderechista. Fíjese cómo es esta organización, está dentro del ámbito de la órbita de una mayor que se llama el Yunque, que es una organización tan fundamentalista católica y tan ultraderechista que ni siquiera el propio Vaticano reconoce. Muy está haciendo, que es expresar libremente su opinión frente, en este caso, una religión. Y el hecho de que eso se pueda penar con cárcel me parece un retraso que nos lleva, como han dicho aquí, a la época del franquismo. Tus frases, Billy, serán fuertes, pero no llegan a las de Jesús. Cada vez que tú emites una opinión, es obvio que las personas que abrazan la opinión contraria se van a poder sentir ofendidas siempre y en cada uno de los casos. Yo también me siento ofendido por muchas expresiones que escucho en los medios de comunicación, o en la calle, o en el bar, o a mi amigo, o a mi hermano. Sin embargo, no se me ocurre ejercer acciones legales, persecutorias, inquisitoriales, contra quien opina distinto a mí. Claro, es que es muy gracioso que todos los medios de comunicación, que en algún momento u otro, sin demasiado entusiasmo, pero en algún momento u otro denuncian o hablan de las condiciones laborales de los trabajadores en España, tal y cual, incluso denuncian con vehemencia algunos abusos que se producen en ciertas empresas, siempre, por supuesto, y eso es muy lógico, han callado sobre las condiciones laborales de sus propios empleados, ¿no? Que en los últimos 15 años, como las condiciones laborales de cualquier trabajador en cualquier empresa, se han venido abajo y se han convertido prácticamente en un régimen esclavista. Entonces, cuando tú vas a los medios de comunicación y preguntas a los presentadores, en este caso fue con el señor Ferreras en La Sexta, que se jactaba de ser un gran demócrata y que España era una gran democracia, le pregunté si alguna vez él le había preguntado a toda esta gente que estaba aquí detrás de las cámaras cuál era su sueldo. Eso supuso que yo, que estaba siendo más o menos regularmente invitado por el señor Ferreras, al menos a dar mi opinión en su programa, esto ha supuesto que jamás, nunca más en la vida, La Sexta me vaya a volver a invitar a nada. Desde luego no el señor Ferreras, ¿no? Pero creo que es obligación también, ¿no? Tú no puedes estar en un lugar en el que se pisotean los derechos laborales de los trabajadores y mantener tu pico cerrado porque no se vayan a molestar, y además estoy en su casa. Bueno, pues precisamente estando en su casa es cuando hay que denunciar estas cosas y cuando hay que señalar a los responsables, porque el señor Ferreras es muy responsable de las condiciones laborales de los trabajadores, al menos de su programa, pero de La Sexta en general, porque prácticamente es el amo de La Sexta, ¿no? Que para eso lo puso Florentino Pérez ahí donde lo puso. Como decía Carlos Valls, la libertad de prensa es la libertad del dueño de la imprenta, ¿no? Entonces aquí le llaman libertad de prensa a tener 300 medios de comunicación, independientemente de que esos 300 medios de comunicación pertenezcan 150 a un grupo mediático y otros 150 a otro grupo mediático, que a su vez ambos están interconectados en sus consejos de administración, porque si te das cuenta, de un año para otro los miembros del consejo de administración de A3 Media, 2 años después, están en el consejo de administración de Mediaset. Y todos ellos, a su vez, forman parte de consejos de administración de Telefónica, del BBVA, del Santander, de Endesa, de Iberdrola, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en este país la libertad de prensa es una entelequia y es una risa, porque los medios de comunicación pertenecen y por tanto obedecen a los intereses de las grandes empresas multinacionales, algunas de nombre español, pero muy poco españolas, y otras muchas extranjeras, ¿no? Por ejemplo, en Prisa domina preponderantemente un fondo de inversiones llamado Liberty, que cotiza en Wall Street, ¿no? Entonces, obviamente, sus intereses son los que son los intereses del capital. Como somos más que un programa de televisión, estamos en nuestro sitio web y nos acogen también los blogs El Diablo Ilustrado y La Pupila Insomne. En redes sociales puedes encontrar nuestros contenidos actualizados. Cada semana compartimos el programa íntegro en Facebook y YouTube. Somos todo lo que se junta para vivir y soñar. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Aunque no esté de moda, te pido una mano. Mis entrañas no entienden de
este de moda. Para la libertad, sangro lucho per vivo, para la libertad. Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat, que quiero recomendaros especialmente algunos discos que vamos a poner en la carpeta de la pupila. ¿Qué tienen en común esos discos? La poesía, los poetas, los grandes poetas. Ahí en 1969 Serrat empieza a grabar en el 65, lo que en catalán. En el 69 hace el disco de Antonio Machado, que después el Lagrén lo sacó acá, igual que el de Miguel Hernández. Se llamaron los discos rojo y el negro, en placa. El rojo, el de Machado, el negro, el de Miguel Hernández, que fue en el 72. Dos discos cardinales, yo diría que de la música en nuestra lengua. Primero porque son dos de los más grandes poetas de España, y después porque las musicalizaciones son muy buenas y Serrat se adentra en ellos tratando de expresar la España más profunda. Yo creo que se puede conocer la España hasta los 80, digamos, la España aquella, desde la República, la historia de la Guerra Civil Española, la España de franquismo que enfrentó Serrat, se puede conocer con esos dos discos, que son musicalmente espectaculares y que Serrat estaba, como quien dice, en su tiempo de más esplendor. Después entonces viene con otro poeta. Después viene con Benedetti, El Sur también existe en el año 85, y después retoma a Miguel Hernández ya en el 2009. Lo he escuchado a medias, no puedo valorarlo demasiado, pero estoy muy convencido de que los dos primeros discos de Machado y de Miguel Hernández son los discos, digamos, más suculentos para disfrutar, para sentir, para llegar a la España más profunda y al mundo nuestro, porque la Guerra Civil Española fue como el preludio de la Segunda Guerra Mundial, el momento en que la intelectualidad se metió en ese mundo con mayor compromiso, con ganas de cambiar lo que estaba pasando y de crear un mundo mejor. Yo creo que Machado y Miguel Hernández son dos discos cardinales. Vamos a ponerlo también. El Sur también existe con Benedetti, esplendoroso también, y que ya es otra lista de la historia, la de la América, vista de Serrat, pero además de Benedetti. Pero vamos a poner esos discos y yo recomiendo muy especialmente que los escuchen. Vamos a poner la carpeta, que lo vivan, que busquen las historias que hay alrededor de esos textos y de esas canciones, y también de ese Joan Manuel Serrat antológico de los años 60 y 70. Con esas recomendaciones nos despedimos hasta la semana que viene. Los vamos a dejar con Willy Toledo y también Para la libertad, sangro lucho per vivo, para la libertad. Gracias, Fide. Hasta la semana que viene. A ti también. Tengo la Por supuesto, un linchamiento continuado durante tantos años sí que supone un coste afectivo, obviamente, ¿no? Decía Chavela Vargas que uno de los aspectos de la vida en la que uno tiene que asumir por ser libre era la soledad. Decía que nadie soporta vivir o tener al lado una persona libre, ¿no? Y al final se te va apartando hasta que conoces lo que es la soledad, ¿no? Por mucho que tengas apoyos, que yo los tengo y no me puedo quejar, es más, son esos apoyos que recibo a miles los que me han servido a mí como gasolina para continuar adelante todos estos 10 años. Si no, hubiera sido absolutamente imposible, ¿no? Estos 8 años. Si no hubiera sido imposible para mí, si realmente hubiera estado solo, hubiera claudicado a los 2 meses, ¿no? Pero es ese apoyo, es la solidaridad, la ternura de los pueblos que nos hace caminar hacia adelante. Entonces, por supuesto, tiene un costo emocional bastante duro porque, por ejemplo, bueno, pues en lo profesional, gente que antes me amaba y me quería y me abrazaba y me besaba, ahora me gira en la cabeza, ¿no? Cuando aparezco. Gente, esto en lo profesional, en lo político, gente que antes me quería, me admiraba y me abrazaba, con la que he salido de juerga, con la que hemos ido con la que he participado en muchas luchas, que ahora están metidos en Unidos Podemos, pues dadas mis críticas a Unidos Podemos y mi pensamiento, digamos, radical, me giran la cara cuando me cruzo con ellos por la calle. O directamente me llaman fascista, que me ha pasado con compañeros cubanos, o sea, de la solidaridad con Cuba,
que me han llamado fascista por criticar a Pablo Iglesias. Entonces, afortunadamente mis amistades personales de toda la vida ahí siguen, estén o no estén de acuerdo con lo que yo pueda decir o con cómo lo pueda decir. Pero sí, el coste emocional es durísimo. Es durísimo, entre otras cosas, porque también, por ejemplo, yo vivo en Madrid. Hay zonas de Madrid en las que yo no puedo pisar, porque he tenido algunos episodios bastante duros. Entonces, pues claro, en cualquier caso la militancia tiene coste afectivo personal para cualquiera, ¿no? Hay gente que tiene una familia y que de alguna manera, cuando tú entras en la militancia real, muchas veces tienes que abandonar y dejar a un lado muchas cosas que no te gustaría no haber tenido que dejarlas de lado, ¿no? Y luego está el tema de, bueno, pues salir a la calle fuera de las fronteras de Cataluña y de Euskal Herria. Supone las miradas de desprecio, de asco de miles de personas. Meterse en un tren supone, bueno, pues que tenga que estar atento a quién está en el vagón, quién me mira, quién no. En los momentos álgidos de linchamientos mediáticos me ha supuesto pasar con el coche y dar 3 o 4 vueltas a mi casa mirando los coches aparcados a ver quién está, ¿no? Porque claro, he recibido muchas amenazas de muerte por parte de los fascistas y de los nazis, y sabemos dónde vives y se te va a hacer muy pequeño Madrid, en fin, ese tipo de cosas. Entonces todo eso a lo largo de los años va generando un coste emocional potente, pero bueno, una vez que lo asumes y que eres consciente de que eso es así, tienes 2 opciones: claudicar o asumirlo y tirar para adelante. Y yo de momento estoy con la segunda opción. Sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, yo ya los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura virada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de sabias en otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, toca a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de sabias y otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol alado que retoño y aún tengo la vida, y aún tengo la vida.